Imagina que es Navidad, pero no hay villancicos, no hay velas en una ventana, ni risas amortiguadas tras puertas cálidas. Solo hay gritos y el sonido húmedo de botas hundiéndose en barro helado. Es la noche de Navidad de 1467, y tú estás de pie en el fango de valla, a veces escrita como Biar en relatos posteriores. Una ciudad de madera y humo, en lo que hoy sería Rumanía. La nieve cae en partículas sucias, mezclándose con ceniza. El aire sabe a resina quemada y hierro, a sangre. Y frente a ti ocurre algo que, si lo vieras en una pintura, pensarías que es propaganda o exageración. Un rey está huyendo, no montado en un caballo blanco, no encabezando una carga gloriosa. Está escapando como un hombre que ya no controla nada. Matías Corvino, rey de Hungría, el monarca más poderoso de Europa Central. El hombre que comanda el legendario Ejército Negro, esa fuerza de mercenarios que hizo temblar a ciudades enteras. Ahora no es un símbolo, es un cuerpo herido. Lo llevan casi arrastrando. Sus guardias, pálidos de pánico, lo cargan en una camilla improvisada. 3 flechas le han atravesado la espalda. La sangre oscurece su capa. Su respiración es un ruido roto en la garganta. Si miras bien, verás que no está dando órdenes. Está sobreviviendo. A su alrededor, Valla se ha convertido en un incinerador. Las empalizadas de madera crujen y se desploman como costillas. Las calles están atascadas con cuerpos de caballeros que ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse la armadura. Algunos aún llevan guantes, pero no cascos. Otros sostienen espadas sin haber logrado desenvainarlas del todo. La muerte llegó en el momento exacto en que el sueño era más pesado, en que el vino robado aún calentaba el estómago. Y el hombre que caza al rey no es un caudillo pagano, no es un invasor lejano, es su propio vasallo. Es Esteban el Grande, el príncipe de Moldavia, el pequeño jugador en un tablero donde las potencias se reparten territorios como si fueran pan. La historia lo recuerda como un defensor santo de la fe, un campeón cristiano, un constructor de monasterios. Pero los sobrevivientes de aquella Navidad conocieron otra verdad. Para ellos, Esteban no era un santo. Era un estratega sin piedad. Un hombre que entendía algo que los grandes reyes a veces olvidan. Cuando eres un pez pequeño en un tanque lleno de tiburones, no juegas limpio. Rompes el tanque, lo destrozas, y luego nadas entre los dientes antes de que se cierren. Antes de entrar en estas historias enterradas de supervivencia y sufrimiento, si te atrae descubrir lo que la historia suele ocultar, considera darle me gusta y suscribirte. Y dime en los comentarios desde dónde escuchas. Me asombra pensar que estamos conectados a través del tiempo y la distancia por la misma curiosidad. Porque lo que estás presenciando aquí no es solo una batalla, es una lección brutal sobre el poder. Matías Corvino llegó a Moldavia esperando rendición, no masacre. Semanas antes cruzó los Cárpatos con cerca de 40.000 hombres, mercenarios, caballería pesada, tropas endurecidas en campañas. Su plan era estándar, casi automático para una potencia medieval. Shock y terror. Quemar aldeas, vaciar graneros, matar el hambre antes que a los soldados, obligar al enemigo a presentarse en campo abierto, allí donde la caballería pesada convierte cuerpos en carne molida y donde los números aplastan cualquier valentía. Pero Esteban se negó a colaborar con ese guión. No le dio a Matías una batalla, le dio un desierto. A medida que los húngaros avanzaban, encontraban graneros vacíos, pozos envenenados, aldeas abandonadas como si la vida hubiera sido arrancada por una mano invisible. Esteban evacuó a la población y despojó la tierra hasta los huesos. No había comida que robar, ni techo que requisar,
ni campesinos a quienes castigar para obtener información. Y en invierno, un ejército hambriento es un ejército que empieza a descomponerse desde dentro. La disciplina se vuelve frágil. Los mercenarios, cuando no comen, no obedecen por lealtad, obedecen por supervivencia. El frío mata con una paciencia constante. La nieve no es romántica, es un cuchillo lento. Y mientras los hombres de Matías marchaban, flechas salían de las líneas de árboles como si el bosque mismo los odiara. Para cuando llegaron a Vaya, el invierno ya estaba haciendo el trabajo de Esteban. El frío estaba matando a tantos hombres como las emboscadas. Matías, confiado, quizá por orgullo, quizá por cansancio, decidió guarnecer a su ejército dentro del pueblo. Pensó que la nieve sería un escudo. Pensó que Esteban se estaba retirando. Se equivocó. Esteban no huía. Estaba preparando el final. Cuando cae la oscuridad del 14 de diciembre, 12.000 moldavos rodean Vaya en silencio. No traen máquinas de asedio, no traen torres ni arietes, traen antorchas. Y eso dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de guerra que Esteban está dispuesto a librar. En su señal, la noche explota. Prenden fuego a las empalizadas desde 3 direcciones. La cuarta queda abierta, pero no como ruta de escape, como corredor de muerte, un embudo donde los hombres aterrorizados correrán pensando que se salvan, para descubrir que solo están entrando en la zona donde los esperan las cuchillas. El fuego se propaga con una velocidad monstruosa. La madera seca, el viento, el caos. Soldados húngaros, borrachos de vino saqueado y vencidos por el sueño, despiertan tosiendo, con los ojos ardiendo. Salen tambaleándose a las calles, buscando aire, buscando órdenes, buscando algo sólido a lo que aferrarse, y encuentran sombras. La infantería moldava los espera en callejones estrechos donde los caballos no pueden girar, donde las filas no pueden formarse, donde la superioridad numérica se vuelve un estorbo. Un caballero sobre un caballo es un tanque en campo abierto. Pero en un callejón en llamas, con humo en los pulmones y fuego bajo los cascos, es solo un hombre atrapado dentro de un horno de metal. Esteban cabalga directo hacia las llamas, no para ganar la batalla, para cortar la cabeza del Estado, para encontrar a Matías. Crónicas describen su figura moviéndose entre chispas y humo, como si el incendio fuera parte de su estrategia y no una amenaza. Sus arqueros localizan la Guardia Real. Disparan una descarga. Matías recibe 3 impactos. Sus hombres apenas consiguen arrancarlo del infierno. Y ahora lo ves, el rey más poderoso de Europa Oriental, arrastrado hacia las montañas mientras Vaya arde detrás de él. El ejército negro, roto en una sola noche. Una superpotencia humillada por un príncipe con una fracción de los recursos. Pero la victoria no termina cuando el fuego se apaga. Porque el verdadero Esteban, el que la leyenda pule y la historia oculta, aparece al amanecer, cuando la nieve cae sobre ruinas humeantes y los cuerpos ya se han enfriado. No hay banquete de celebración, no hay indulgencia, no hay gracias para quienes dudaron. Esteban mira a sus propios comandantes, a los hombres que vacilaron, a los que, por un segundo de demora, permitieron que Matías escapara, y entonces hace algo que explica por qué sus aliados le temían casi tanto como sus enemigos. No acepta excusas. Alinea a 20 de sus noblemen de mayor rango, boyardos dueños de vastas tierras, y los ejecuta frente a las tropas. A 40 más los empala en el acto. No como barbarie sin sentido, sino como mensaje escrito en sangre. La traición y la incompetencia son más peligrosas que cualquier ejército extranjero. Matías recibe el mensaje. Firma la paz. Nunca vuelve a atacar Moldavia.
Pero Esteban no tiene tiempo para descansar. Mientras Occidente lame sus heridas, el Este observa. El Imperio Otomano, guiado por el hombre que conquistó Constantinopla, ha estado mirando el tablero. Y en ese tablero acaba de aparecer un jugador peligroso, un príncipe capaz de quemar sus propias ciudades con tal de quebrar a un rey. Para entender cómo Esteban se convirtió en este hombre, capaz de incendiar una Navidad y convertirla en una trampa, tenemos que retroceder. Tenemos que mirar la sangre que manchó sus manos antes de que empuñara una espada como soberano. Tenemos que volver a una fiesta de bodas convertida en matanza, y a 2 jóvenes huérfanos escondidos en las sombras de Transilvania, porque para comprender el fuego de Vaya, primero tienes que comprender la sangre de Rusheni. Matías Corvino no cruzó los Cárpatos con dudas, cruzó con la certeza que da el poder acumulado. 40.000 hombres avanzando en invierno no eran una improvisación, eran una declaración. Mercenarios curtidos, caballería pesada, oficiales acostumbrados a obedecer sin preguntar. El mensaje era simple. Moldavia debía doblar la rodilla o ser aplastada. El plan era tan antiguo como efectivo. Primero, el terror. Aldeas incendiadas, cosechas destruidas, campesinos empujados al hambre. Luego, la presión. Forzar al enemigo a presentar batalla en campo abierto, donde los caballos cargan como muros y el peso del hierro decide el resultado. Para un rey como Matías, aquello no era crueldad, era método. Pero Esteban no respondió como debía responder un príncipe menor. Cuando los húngaros descendieron por los pasos montañosos, no encontraron aldeanos suplicando ni mensajeros con llaves simbólicas. Encontraron silencio. Un silencio demasiado limpio. Graneros vacíos. Hornos fríos. Pozos convertidos en trampas mortales. El paisaje parecía intacto, pero estaba muerto. La población había desaparecido hacia los bosques y las montañas, llevándose consigo ganado, semillas, cualquier cosa que pudiera alimentar a un ejército invasor. El invierno hizo el resto. En las noches, el frío mordía sin descanso. La disciplina se resquebrajaba cuando el estómago estaba vacío. Los mercenarios murmuraban. Los caballos adelgazaban. Las flechas aparecían desde las líneas de árboles, rápidas y anónimas, como si el bosque se defendiera solo. No eran ataques para ganar batallas. Eran cortes pequeños, constantes, diseñados para sangrar al enemigo sin enfrentarlo. Matías apuró el paso. Necesitaba una base, un refugio, un lugar donde reagrupar y esperar a que el adversario, agotado por su propia devastación, se rindiera. Vaya parecía perfecta. Una ciudad de madera, protegida por empalizadas, con calles estrechas que ofrecían abrigo contra el viento. El rey decidió acampar allí. Pensó que la nieve sería su aliada, que Esteban no se atrevería a atacar en pleno invierno. La confianza es peligrosa cuando se parece demasiado a la costumbre. La noche del 14 de diciembre cayó sin anuncios. No hubo tambores. No hubo cuernos de guerra. 12.000 moldavos se deslizaron alrededor de Vaya como una marea silenciosa. No trajeron arietes ni torres. Trajeron fuego. Porque el objetivo no era tomar la ciudad. Era convertirla en una trampa. Cuando Esteban dio la señal, las antorchas se encendieron desde 3 direcciones a la vez. Las empalizadas, secas por el frío, ardieron con una rapidez brutal. El viento empujó las llamas hacia el interior. La cuarta salida quedó abierta, no por compasión, por diseño. Dentro, los soldados húngaros despertaron en medio del humo. Algunos estaban borrachos. Otros dormían con las botas puestas, creyendo que el invierno los protegía. El fuego no distingue rangos, el pánico tampoco.
Los hombres salieron a las calles buscando aire, buscando órdenes que ya no podían oírse, y allí los esperaban los moldavos. Los callejones de valla eran estrechos, irregulares, hechos para carros, no para cargas de caballería. Los caballos resbalaban, las armaduras se calentaban como hornos, el humo cegaba. La ventaja numérica se volvió inútil. La caballería pesada, diseñada para aplastar en campo abierto, quedó atrapada en un laberinto de llamas y gritos. Esteban no observaba desde lejos, entró con ellos. Las crónicas hablan de su figura avanzando entre el fuego, no como un héroe de leyenda, sino como un hombre que sabe exactamente qué está haciendo. No buscaba destruir al ejército por completo. Buscaba algo más rápido y más decisivo. Buscaba al rey. Sus arqueros detectaron la Guardia Real, una descarga, luego otra. 3 flechas encontraron su blanco. Matías cayó. Sus hombres, presa del pánico, lograron sacarlo del infierno y huir hacia las montañas. Detrás de ellos, Valla se consumía. Al amanecer, la nieve cubría ruinas humeantes. Los cuerpos yacían donde habían caído, muchos sin armadura, otros abrazados al suelo como si la piedra pudiera salvarlos. La victoria era total. Y sin embargo, Esteban no celebró. Llamó a sus comandantes, a los hombres que habían dudado, a los que habían permitido por un instante de vacilación que el rey enemigo escapara. No hubo discursos largos, no hubo segundas oportunidades. 20 boyardos fueron ejecutados ante las tropas, 40 más empalados en el acto. No era venganza, era instrucción. El mensaje fue claro para todos los que sobrevivieron. En Moldavia, bajo Esteban, el error se paga más caro que la derrota. La lealtad no es un sentimiento, es una condición para seguir respirando. Matías entendió. Firmó la paz. Nunca volvió a atacar. Pero el eco del incendio llegó más lejos que las montañas. En el este, el Imperio Otomano observó con atención. Un príncipe había demostrado que estaba dispuesto a quemar su propia tierra para derrotar a un rey. Eso no era valentía ciega. Era algo más inquietante. Para comprender de dónde surgió esa frialdad, ese cálculo, hay que retroceder aún más. Hay que volver a una noche de otoño, a una boda donde el vino corría y las lanzas estaban bajas. Porque antes del fuego de Valla hubo sangre en Rusheni. 16 años antes del incendio de Valla, Esteban no era un príncipe temido ni un estratega reverenciado. Era un muchacho. No llevaba corona, ni mando, ni cicatrices visibles. Llevaba algo más frágil, confianza. Era una noche de otoño de 1451, y el pueblo de Rusheni estaba de fiesta. Una boda. Música, vino, risas. En los Balcanes del siglo XV, una celebración así no era solo un acto social, era una tregua implícita. Las lanzas se bajaban, los guardias relajaban la vigilancia. Se creía, o se fingía creer, que incluso en un mundo de traiciones había momentos sagrados. Ese error costó un reino. Cuando las puertas se abrieron, no lo hicieron para un invitado tardío. Se abrieron de golpe para Petru Arón, el hermano del príncipe gobernante, el tío de Esteban. No venía con palabras ni con demandas. Venía con mercenarios. Venía por la corona. El salón se convirtió en un matadero en segundos. Las mesas volcadas, el vino mezclado con sangre, la música ahogada por gritos. Bogdan, segundo, padre de Esteban, cayó rodeado de hombres que habían jurado lealtad horas antes. Fue decapitado allí mismo, en el suelo del banquete, mientras el festejo se desmoronaba a su alrededor. Esteban lo vio todo. No hubo tiempo para duelo, ni para despedidas. En el caos, el muchacho logró escapar hacia la noche. Salió sin escolta, sin plan, sin nada salvo el conocimiento brutal de que su padre estaba muerto,
y su país ya no le pertenecía. En una sola noche perdió familia, herencia e inocencia. Se convirtió en un fugitivo en su propia tierra. Los hombres de Petru Aarón lo persiguieron sin descanso, no por crueldad gratuita, sino por lógica política. Mientras Esteban viviera, existía un heredero legítimo, y mientras existiera un heredero, el trono nunca estaría seguro. Así que el muchacho huyó. Cruzó montañas, bosques, fronteras que solo existían en mapas. Primero Transilvania, luego Wallachia, siempre moviéndose, siempre aprendiendo. Fue en ese exilio donde el destino mostró su ironía más cruel. Esteban encontró refugio con otro joven marcado por una historia casi idéntica. Vlad, hijo de Vlad Dracul, más tarde conocido por otro nombre, uno que la historia jamás olvidaría. Vlad Drácula. Ambos eran huérfanos de padres asesinados. Ambos habían visto sus tronos arrebatados por usurpadores apoyados por potencias extranjeras. Ambos vivían sabiendo que podían ser capturados o asesinados en cualquier momento. No se unieron por afinidad ideológica. Se unieron por trauma. Durante esos años, aprendieron juntos el lenguaje real del poder. Analizaron por qué sus padres habían muerto. Bogdan había confiado en su familia. Vlad Dracul había confiado en los boyardos. Ambos habían pagado con la vida. La lección se grabó sin necesidad de palabras. No confíes. Golpea primero. La misericordia es un lujo de quienes están a salvo. Pero incluso entonces, sus caminos empezaron a divergir. Vlad, mayor y endurecido por su experiencia como rehén en la corte otomana, concebía el poder como terror puro. Impalar, aterrorizar, convertir el paisaje en una advertencia permanente. Para él, el miedo era un arma suficiente. Esteban observaba y aprendía, pero también calculaba. Entendió que el miedo podía paralizar, sí, pero no construir. Que una tierra gobernada solo por terror se vacía de manos leales. Que el verdadero peligro no siempre viene de fuera, sino de dentro, cuando los que te rodean esperan tu caída. En esos años de exilio, mientras Vlad soñaba con bosques de estacas, Esteban empezó a imaginar algo distinto. Un poder que no dependiera únicamente del horror. Una estructura que resistiera la traición. Una fortaleza social, no solo militar. Cuando el tiempo de esperar terminó, ambos regresaron a sus tierras. Vlad lo hizo primero, recuperando Wallachia y convirtiéndose en el gobernante que la historia temería. Esteban, apoyado por ese mismo Vlad, marchó hacia Moldavia no como un niño huyendo, sino como un hombre dispuesto a cerrar una deuda escrita con sangre. El pasado no había sido olvidado, había sido estudiado. El regreso de Esteban a Moldavia no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de espera, de observar cómo se movían los hombres y cómo caían los imprudentes. Cuando Vlad recuperó el trono de Wallachia en 1456, no olvidó al muchacho que había compartido su exilio. Le dio algo más valioso que palabras: 6.000 soldados experimentados. No era caridad. Era una inversión, una deuda que ambos entendían sin necesidad de firmarla. Con ese núcleo duro, Esteban cruzó de nuevo la frontera hacia su tierra. No volvió como heredero suplicante, sino como caudillo. En 1457 se encontró con su tío, Petru Aarón, en el campo de Dolgesti. No fue una escaramuza ni una negociación fallida. Fue una ejecución diferida. El ejército del usurpador se desmoronó. Aarón huyó hacia Polonia, iniciando una persecución obsesiva que marcaría décadas. Esteban había aprendido la lección de Rusheni. Mientras el enemigo respire, el trono no duerme. La coronación no tuvo mármol ni oro. Se celebró al aire libre, con el viento y la tierra como testigos, rodeado por los hombres que habían sangrado por él.
Fue una coronación de hierro. Cuando la corona tocó su cabeza, Esteban miró a los boyardos, la nobleza, alineados frente a él. Reconoció los rostros, los mismos que habían jurado lealtad a su padre, los mismos que luego inclinaron la cabeza ante su tío. Ahora se inclinaban ante él. Esa facilidad para cambiar de amo era, para Esteban, la amenaza más grande de Moldavia. Entendió entonces que derrotar a su tío había sido la parte sencilla. La guerra real era otra, la que se libraba dentro. En el siglo XV, un príncipe en los Balcanes era a menudo un administrador temporal. Gobernaba mientras complaciera a los grandes linajes. Si intentaba limitar su poder o tocar sus privilegios, el final llegaba rápido. Veneno, puñal, exilio. Su padre había muerto por confiar. Esteban no repetiría el error. Vlad había resuelto ese problema en Wallachia con brutalidad teatral. Invitó a los nobles traidores a un banquete. Les preguntó cuántos príncipes habían sobrevivido y los empaló mientras terminaba de comer. Fue eficaz. También fue inestable. El terror absoluto aísla al gobernante. Deja a la tierra sin manos que administren cuando el miedo paraliza a todos. Esteban eligió un camino más peligroso y más duradero. No se conformó con castigar traidores. Quiso rediseñar la sociedad. Inició una purga sistemática, pero quirúrgica. Las ejecuciones existieron, sí, pero siempre iban seguidas de algo más importante: la redistribución. Las grandes propiedades de los boyardos sospechosos pasaron a manos de una nueva clase de hombres a quienes Esteban llamó viteji, los bravos. No eran aristócratas de cuna. Eran nobles menores, campesinos libres, soldados que se habían distinguido en combate. El trato era simple y brutalmente honesto. Lucha por mí, sangra por mí, y tendrás tierra, estatus y voz. Por primera vez, un campesino moldavo podía ser leal directamente al príncipe, sin pasar por el filtro de un señor local. Aquello fue una revolución silenciosa en el sistema feudal europeo. Los ejércitos ya no dependían del capricho de los varones. Cuando Esteban llamaba a las banderas, decenas de miles respondían no por obligación heredada, sino por interés compartido. Habían apostado su futuro a la supervivencia del Estado. Con esa base, Esteban miró a la piedra y al barro. Sabía que los hombres mueren, pero los muros bien pensados compran tiempo. Inició un programa de fortificación que convirtió Moldavia en un erizo defensivo. La joya de la corona fue su ceaba. No se limitó a reparar sus muros, los rediseñó para la nueva era de la guerra. Engrosó paredes, profundizó fosos, creó plataformas de tiro. Pensó en la artillería antes de que la artillería pensara en él. Su ceaba se convirtió en el manifiesto de su reinado. Austero, resistente, permanente. Esteban la llenó de grano, armas y oro. Un mensaje claro para enemigos y aliados. Esta vez la puerta no se abriría. Los viejos boyardos ardían en silencio. Enviaron cartas a Hungría, a Polonia, incluso a los otomanos, suplicando que alguien eliminara a ese tirano. Esteban lo sabía antes de que la tinta se secara. Su red de informantes penetraba cortes y campamentos. Escuchaba los susurros antes de que se convirtieran en conspiraciones. Para comienzos de la década de 1460, había logrado lo impensable: pacificar el caos interno. Tenía un ejército leal, un tesoro lleno y un trono que no temblaba a cada cambio de viento. Entonces el vecindario empezó a arder. En el sur, Vlad dejó de pagar tributo al sultán y desató su campaña de terror contra los turcos. La respuesta otomana era inevitable. Esteban observó la tormenta con frialdad. Le debía su trono a Vlad, pero también veía el riesgo. Su propio estado, recién consolidado, no sobreviviría a una guerra frontal en ese momento.
Cuando llegó la hora de elegir entre la lealtad personal y la supervivencia política, Esteban eligió lo segundo, y dirigió su mirada hacia una fortaleza en la desembocadura del Danubio, un lugar que cambiaría el equilibrio de poder en toda la región. Se llamaba Chilia. Chilia no era solo una fortaleza, era un pulmón, un nudo por donde respiraba la economía del norte del Danubio, donde las rutas del Mar Negro se encontraban con los caminos que llevaban a Europa central. Quien controlara Chilia, controlaba el comercio, los impuestos, la supervivencia. Esteban lo entendía con una claridad casi clínica. También entendía algo más incómodo. Mientras Chilia permaneciera en manos volátiles, Moldavia nunca estaría a salvo. En el verano de 1462, el mundo cristiano esperaba una escena heroica. Mehmet II, el conquistador de Constantinopla, avanzaba con un ejército enorme para aplastar a Vlad Drácula en Wallachia. Era el momento del Frente Unido, el momento de los juramentos solemnes, el momento de morir juntos por la fe. Esteban hizo otra cosa. Marchó hacia Chilia. Mientras Vlad lanzaba su famoso ataque nocturno contra el campamento del sultán y luchaba por su vida en el sur, Esteban sitiaba la fortaleza en el norte, no para ayudar a su aliado, sino para arrebatársela. Fue un movimiento frío, calculado, casi obsceno a ojos románticos. Abrió un segundo frente contra su propio pariente. Traicionó la épica para asegurar la logística. El asedio duró 8 días. Hubo bombardeos, hubo hambre, hubo negociaciones rotas. Durante una escaramuza, Esteban recibió un disparo en el tobillo. La herida no parecía mortal, pero nunca sanaría del todo. A partir de entonces, caminaría con dolor, gobernaría con dolor. Sería, durante 4 décadas, un recordatorio físico de la decisión que había tomado. Chilia cayó. Con ella, Esteban aseguró el comercio moldavo y cerró el delta del Danubio a la marina otomana. Desde una perspectiva sentimental, fue una puñalada por la espalda. Desde una perspectiva estratégica, fue una obra maestra. Vlad estaba condenado. Sus tácticas de terror habían alienado a sus propios nobles. No tenía aliados estables. Cuando la presión otomana se volvió insoportable, huyó hacia Hungría, donde no fue recibido como héroe, sino encarcelado por el mismo Matías Corvino que Esteban había humillado en Baia. En su lugar, los otomanos instalaron a Radu el Hermoso, un gobernante dócil, educado en la corte del sultán. Wallachia se convirtió en un colchón otomano. Moldavia quedó sola. Esteban lo sabía. Había ganado el pulmón, pero había perdido el escudo. Ya no había un dragón impredecible en el sur para distraer a Estambul. El camino hacia Moldavia estaba abierto. Así que hizo lo que siempre hacía. Se preparó. Dejó de pagar el tributo anual al sultán, no por arrogancia, sino por necesidad. Era una declaración de independencia que sabía provocaría una respuesta. A diferencia de Vlad, no apostó por el miedo como arma principal. Apostó por el sistema que había construido, los viteji, su ejército de campesinos libres y la red de fortalezas que cubría el país como espinas. La respuesta no tardó. En 1474 llegó la convocatoria. Mehmet II estaba cansado del príncipe insolente del norte. Esta vez no pedía oro. Pedía sumisión total. Envió un ejército tan grande que desafía la comprensión moderna. 120.000 hombres al mando de Suleimán Pachá, uno de sus generales más confiables. Para ponerlo en perspectiva, Londres en ese momento tenía menos de 50.000 habitantes. No era un ejército, era una nación en movimiento. Frente a esa marea, Esteban podía reunir quizá 40.000 hombres, la mayoría campesinos armados con lanzas, hachas y arcos. En papel,
Era una sentencia de muerte. 3 contra 1 frente a la mejor máquina militar del mundo. Pero Esteban vio algo que Suleimán ignoró: el calendario. La invasión comenzó a finales de 1474. El invierno cerraba filas. El cielo era gris. El barro lo cubría todo. Esteban decidió convertir el paisaje en su aliado más cruel. Emitió una orden que estremeció incluso a los suyos: no dejar nada para el enemigo. La tierra debía ser negada, aldeas evacuadas, graneros vacíos, pozos envenenados o llenos de cadáveres animales. El ganado desapareció en bosques y montañas. Imagina ser un soldado otomano. Marchas cientos de kilómetros lejos de casa. El frío cala los huesos. El hambre aprieta. Buscas agua y te enferma. Y en cada colina sientes ojos que te observan. Esteban no ofreció batalla. Todavía no. Sus jinetes ligeros surgían del bosque, disparaban, desaparecían. Atacaban los carros de suministro. Eliminaban rezagados. Convertían la marcha en una herida que no cerraba. Suleimán avanzó por orgullo y por órdenes. Creía que si forzaba a Esteban a una batalla frontal, los números decidirían. No sabía que el campo ya había sido elegido. Cerca de la ciudad de Vaslui, Esteban había seleccionado un valle estrecho y pantanoso, un lugar donde la superioridad numérica no servía de nada, donde el barro engullía cañones y la niebla cegaba a los comandantes. Para enero de 1475, el escenario estaba listo. El cirujano había afilado sus instrumentos. La mañana del 10 de enero de 1475 no amaneció. El sol estaba ahí, en algún lugar por encima de las nubes, pero no se veía. El valle cercano a Vaslui estaba ahogado en una niebla tan espesa que un hombre no podía ver la punta de su propia lanza. El aire era frío, húmedo, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Suleimán Pachá, al mando de una fuerza que rozaba los 120.000 hombres, avanzaba con confianza. A pesar del hambre, del frío y de las pérdidas constantes durante la marcha, creía en una verdad simple: los números siempre ganan. Frente a él había un príncipe menor, un ejército de campesinos, un obstáculo que podía aplastarse con suficiente peso. Ordenó el avance. Los otomanos cruzaron el puente alto que conducía al valle, compactándose en columnas densas. No lo sabían, pero estaban entrando en una caja de muerte. El terreno bajo sus pies no era suelo firme, sino una trampa. El deshielo invernal había convertido el pantano en una sopa de barro helado. Cuando la caballería pesada, los orgullosos sipáis, intentó cargar, los caballos no galoparon. Se hundieron, resbalaron, patinaron. La fuerza que hacía invencible a ese ejército quedó inmovilizada en segundos. Entonces la niebla estalló en ruido. Desde las colinas que rodeaban el valle, los cañones de Esteban comenzaron a disparar. No necesitaban ver. Los objetivos eran demasiados, y estaban demasiado juntos. Las balas de hierro atravesaban filas enteras de genízaros, arrancando cuerpos y dejando huecos que se cerraban con más hombres empujados desde atrás. El pánico empezó a filtrarse, lento pero imparable. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero golpe no vino del valle, sino del bosque. Esteban había escondido a sus músicos, trompetas, cornetas, tambores, lejos del campo principal, entre los árboles. A una señal precisa, comenzaron a tocar. Miles de sonidos se elevaron a la vez, reverberando entre la madera y la niebla. Para los comandantes otomanos, desorientados y ciegos, aquello sonó como la llegada de un ejército fresco, una fuerza nueva atacando el flanco. Suleimán entró en pánico. Ordenó a sus tropas girar para enfrentar esa amenaza inexistente. Las líneas se torcieron, las formaciones se rompieron, espaldas quedaron expuestas.
Fue entonces cuando Esteban lanzó el golpe real. Desde la niebla surgieron los moldavos. No avanzaron con la elegancia de soldados profesionales. Avanzaron con la furia de hombres defendiendo su hogar. Campesinos armados con hachas largas, guadañas reforzadas, lanzas improvisadas. Armas diseñadas no para duelos caballerescos, sino para arrancar jinetes de sus monturas, para enganchar, derribar y rematar. El combate se volvió cercano, sucio, desesperado. El ejército que había conquistado Constantinopla se desintegró. Los otomanos se empujaban unos a otros en el barro, intentando huir. El puente por el que habían entrado se convirtió en un cuello de botella mortal. Los que no caían bajo las armas moldavas se ahogaban en el pantano helado, arrastrados por el peso de su propia armadura. Cuando la niebla finalmente se disipó, el valle era un campo de cadáveres. Decenas de miles yacían muertos. 4 pachás habían caído. Más de 100 estandartes fueron capturados. Era la peor derrota que el Imperio Otomano había sufrido jamás a manos de un gobernante cristiano. Esteban cabalgó entre los cuerpos. No celebró. No gritó victoria. Sabía exactamente qué había logrado. ¿Y qué no? Había ganado una batalla, no la guerra. Mientras sus hombres hablaban de milagros, Esteban escribió cartas al Papa, a los reyes de Europa. No eran fanfarronadas, eran advertencias. «He cortado la mano derecha de los paganos», escribió. «¿Pero la otra mano viene en camino?» Tenía razón. La victoria en Vaslui fue una droga, y Europa se embriagó con ella. Llegaron elogios, títulos, promesas vagas. El Papa lo llamó atleta de Cristo. Las cortes celebraron, pero las cartas no detienen cañones. En Estambul, Mehmed II no celebraba. El conquistador no aceptaba la humillación. Esta vez no enviaría a un general, vendría él mismo, y traería algo peor que números: venganza. La noticia de Vaslui recorrió Europa como un rayo. En las cortes occidentales se brindó por el milagro del norte, por el príncipe que había hecho sangrar al imperio más temido del mundo. Las palabras volaron más rápido que los ejércitos. Felicitaciones, bendiciones, promesas de ayuda futura. En Roma, los escribanos afilaron la pluma para inmortalizar el triunfo. En Venecia, los mercaderes calcularon nuevas rutas. En Budapest, los recuerdos de Baia volvieron a doler. En Estambul, en cambio, no hubo celebraciones ni discursos. Mehmed II, el Fatih, el hombre que había derribado Constantinopla con cañones y voluntad, escuchó en silencio. Para él, Vaslui no era una derrota táctica, era una afrenta, un desafío a la idea misma de inevitabilidad otomana. Y Mehmed no era un sultán que tolerara que un príncipe menor escribiera su nombre en la lista de humillaciones. Esta vez no delegó. En el verano de 1476, Mehmed tomó el mando personal, reunió un ejército aún mayor que el anterior y añadió una garantía estratégica. Coordinó un ataque simultáneo con los tártaros de Crimea para caer sobre Moldavia desde el este, mientras él avanzaba desde el sur. No era una campaña, era un cerco. Un jaque pensado para romper no solo murallas, sino la voluntad de un pueblo. Esteban se preparó como siempre, con cálculo frío. Pero esta vez, incluso sus planes tenían límites. Cuando llegaron las noticias de que los tártaros incendiaban aldeas y capturaban familias en el este, ocurrió lo inevitable. Los Raceshi, los campesinos libres que formaban la columna vertebral de su ejército, suplicaron permiso para volver a casa. Un soldado que imagina a su familia ardiendo no lucha, se quiebra. Esteban lo sabía. Los dejó ir. De un golpe, su ejército se redujo a unos 10.000 profesionales. 10.000 contra el peso del Imperio Otomano. Eligió el terreno cerca de Radboyeni,
en una meseta rodeada de bosques densos. No podía ganar por fuerza, así que decidió convertir el entorno en arma. Cuando la vanguardia otomana avanzó, Esteban ordenó prender fuego al bosque. Imagínalo, combatir dentro de un horno. Humo espeso, árboles cayendo, ceniza en los pulmones. Los genízaros avanzaban a ciegas, tosiendo, resbalando, sin ver al enemigo. Durante horas los moldavos resistieron como demonios, peleando entre troncos en llamas. Pero los números importan. Y cuando Mehmed vio titubear a sus hombres, lanzó a su guardia personal. El peso de la marea terminó por romper la línea. La derrota fue total. El campo quedó tan cubierto de cadáveres que con el tiempo sería llamado Balea Alba, el Valle Blanco, porque durante años los huesos blanqueados brillaron al sol. Esteban escapó, vivo, derrotado, con su ejército destruido y la capital en peligro. Este es el momento en que la mayoría de los reyes se rinden, o huyen, o negocian desde la debilidad. Aquí comienza una de las leyendas más poderosas de la memoria rumana. La historia cuenta que Esteban, herido y exhausto, cabalgó hasta la fortaleza de Neams, donde se encontraba su madre. Llamó a la puerta buscando refugio, buscando consuelo. La puerta no se abrió. Desde las murallas, su madre lo miró y lo rechazó. «Soy la madre de un vencedor, no de un cobarde», habría dicho. «Vuelve, reúne a los hombres que queden. Muere por tu país o regresa victorioso. Pero no te escondas aquí». Quizá las palabras exactas se perdieron. Quizá la escena se adornó con el tiempo. Pero lo que Esteban hizo después es indiscutible. No se quebró. Se internó en las montañas, reunió sobrevivientes. Llamó de nuevo a los campesinos que habían regresado, tras frenar a los tártaros. Mientras tanto, Mehmed descubría una verdad incómoda. Conquistar Moldavia no era tomar ciudades, era someter a un pueblo que se negaba a desaparecer. Marchó contra Suceava esperando rendición, recibió cañonazos, marchó contra Neams. Las puertas permanecieron cerradas, el verano avanzó, las provisiones escasearon, la tierra otra vez estaba vacía. La peste y la disentería se propagaron en el campamento otomano. El conquistador de Constantinopla se encontró atrapado en un país quemado, espantando moscas, viendo cómo su ejército se consumía sin una batalla decisiva que lo redimiera. En agosto de 1476, con las líneas de suministro al límite y la enfermedad extendiéndose, Mehmed ordenó la retirada. Había ganado una batalla. Había perdido el control del terreno. Esteban emergió de las montañas no como vencedor, sino como sobreviviente. Caminó entre los huesos del Valle Blanco y juró reconstruir. Pero la prueba no había terminado. Mientras el sur se replegaba, el norte olfateó sangre, y el peligro que se avecinaba no hablaba turco. Mientras los últimos estandartes otomanos desaparecían hacia el sur, dejando tras de sí campos quemados y fosas improvisadas, Esteban apenas tuvo tiempo para respirar. Moldavia estaba viva, pero sangraba. Sus aldeas habían sido arrasadas, su ejército diezmado, sus cofres vaciados para sostener una guerra que parecía no terminar nunca. Era el momento que muchos vecinos estaban esperando. El peligro no llegó con medias lunas ni con estandartes verdes. Llegó con cruces. En el norte, el reino de Polonia observaba con atención. Oficialmente, sus enviados hablaban de solidaridad cristiana y de una futura cruzada contra los otomanos. En la práctica, veían una oportunidad. Moldavia estaba exhausta, su príncipe envejecido por décadas de guerra. Y entre aliados, la presa más tentadora es siempre el que acaba de sobrevivir. En 1497, el rey Juan Alberto de Polonia reunió un enorme ejército.
proclamó que marchaba para recuperar los puertos del Mar Negro en manos otomanas. Esteban, cauteloso pero aún dispuesto a creer en la diplomacia, se preparó para colaborar. Pero cuando las tropas polacas cruzaron la frontera, no giraron hacia el sur. Marcharon directamente sobre Suceava. La máscara cayó. Juan Alberto no buscaba combatir al sultán. Buscaba deponer a Esteban y colocar en el trono moldavo a su propio hermano, Segismundo. Era una apropiación de poder envuelta en retórica sagrada. La traición no venía del enemigo histórico, sino del supuesto aliado. El error de Juan Alberto fue pensar que el viejo león ya no podía morder. Suceava, la fortaleza que Esteban había pasado décadas perfeccionando, resistió. Durante 3 semanas, la artillería polaca golpeó sus muros. Las balas rebotaron. Los fosos permanecieron intactos. Mientras tanto, las líneas de suministro polacas comenzaron a desaparecer, cortadas por incursiones moldavas que conocían cada sendero del bosque. Cuando la campaña se volvió insostenible, Juan Alberto pidió negociar. Quería retirarse con seguridad. Esteban aceptó, con una condición precisa. El ejército polaco debía regresar por el mismo camino devastado por el que había llegado. No podía atravesar las tierras intactas del norte. El rey polaco aceptó, y luego rompió su palabra. Desvió a su ejército hacia los bosques de Kosmin, una región densa, húmeda, traicionera. Pensó que los caballeros pesados podían atravesarla sin dificultad. Pensó mal. El 26 de octubre de 1497, la caballería polaca, orgullo de su aristocracia, avanzó por desfiladeros estrechos bajo un techo de árboles inmensos. No sabían que Esteban llevaba días preparando el terreno. Sus hombres habían cortado casi por completo los troncos de enormes hayas, ocultando las incisiones con musgo y hojas. Cuando la columna entró en el corazón del bosque, los moldavos empujaron. Los árboles cayeron como fichas de dominó, caballos aplastados, caballeros atrapados bajo toneladas de madera. La formación se desintegró sin que se disparara una sola flecha. Entonces los campesinos atacaron. No fue una batalla ordenada. Fue un motín. El barro neutralizó la armadura pesada. Los nobles, entrenados para cargar en campo abierto, se encontraron indefensos ante hombres con garrotes, hachas y cuchillas. La humillación fue completa. Miles de prisioneros, incluidos nobles de alto rango, cayeron en manos de Esteban. Y aquí ocurrió algo que revela más sobre él que cualquier victoria militar. No los ejecutó. No los rescató por oro. Los puso a trabajar. Obligó a los orgullosos caballeros polacos a romper sus espadas y convertirlas en rejas de arado. Luego los unció a los arados como bueyes, obligándolos a labrar los campos que habían intentado conquistar. Les hizo plantar bellotas. La tradición dice que los hayedos de Bucovina crecieron a partir de esas semillas, plantadas por una nobleza llorosa y humillada. Era el último mensaje de Esteban al occidente cristiano. Los títulos no significaban nada para él. Las coronas tampoco. Quien entrara en Moldavia como conquistador saldría transformado en sirviente. Había derrotado a Hungría. Había detenido a los otomanos. Ahora había humillado a Polonia. Sus fronteras estaban seguras. Pero el enemigo final no llevaba armas. Llevaba tiempo. A finales del siglo XV, Esteban el Grande ya era un anciano según los estándares de su tiempo. Había pasado más de 40 años a caballo, más de 40 inviernos preparando emboscadas, reconstruyendo aldeas, levantando muros y quemándolos cuando era necesario. Su cabello se había vuelto gris, su rostro afilado por la vigilancia constante, y la herida en su tobillo, recibida durante el asedio de Chilia, el día de la traición, se había convertido en un dolor crónico,
una infección que nunca dejó de recordarle el costo de cada decisión. Había ganado el derecho a descansar. Europa se lo debía. En su lugar, recibió indiferencia. Mientras el continente seguía dividido por rencillas y ambiciones, Esteban miró más allá de la próxima campaña. Comprendió algo que pocos gobernantes aceptan. Los ejércitos mueren, los muros caen, los reinos cambian de color en los mapas. Si Moldavia quería sobrevivir a la marea que tarde o temprano volvería desde el sur, necesitaba algo más duradero que lanzas. Así nació su legado más silencioso. Si hoy viajas por Bucovina, encontrarás iglesias cubiertas de frescos en el exterior, colores vivos que han resistido siglos de nieve, lluvia y viento. La más famosa es Voronezh, conocida por un azul tan singular que aún hoy se estudia su composición. No eran solo templos, eran libros para un pueblo analfabeto, fortalezas espirituales, archivos de identidad. La tradición sostiene que Esteban hizo un pacto con Dios. Por cada victoria en el campo de batalla levantaría un monasterio. Luchó 47 batallas. Construyó 44 iglesias. Ningún otro monarca europeo dejó una huella física tan densa de gratitud o quizá de culpa. Esteban entendía que la ocupación puede dominar la tierra, pero solo la cultura sostiene el alma. Mientras su legado de piedra se alzaba, su cuerpo se deterioraba. La infección en la pierna avanzó. Llegaron médicos de Venecia, Génova, Nuremberg. Trajeron consigo la medicina de la época: hierro al rojo vivo, cauterizaciones repetidas, dolor inimaginable. Gobernó mientras ardía, recibió embajadores mientras el fuego le recorría la pierna. Planeó defensas mientras no podía ponerse en pie. El atleta de Cristo se preparaba para el final. Se retiró con más frecuencia al monasterio de Putna, su primera y más querida fundación. No para esconderse, para evaluar el futuro. Miró el mapa y vio la verdad desnuda. Hungría se debilitaba. Polonia era voluble, Occidente distraído, y el Imperio otomano no dejaba de crecer. La manzana dorada de Europa maduraba para el sultán. Esteban comprendió que la era de la resistencia total estaba llegando a su fin. Había mantenido la puerta cerrada durante casi medio siglo, comprando tiempo para otros. Pero sabía que después de él, la presión sería insoportable. Su hijo, Bogdan, era capaz, pero no era Esteban. Nadie lo era. En su lecho de muerte, tomó una última decisión que sorprendió a la corte. No ordenó luchar hasta el último hombre. No pidió morir por la gloria. Aconsejó a su hijo que hiciera la paz, que aceptara la soberanía otomana. A primera vista, parecía una rendición. En realidad, fue su último golpe maestro. Esteban entendió que Moldavia era demasiado pequeña para combatir eternamente al imperio más poderoso de su tiempo. El objetivo nunca fue destruirlo, fue sobrevivirlo. Gracias al terror que había infligido a los ejércitos otomanos, en Vaslui, en Balea Alba, en incontables escaramuzas, los sultanes lo respetaban, lo temían. Así, cuando Moldavia finalmente se sometió, no lo hizo como provincia conquistada. No se convirtió en un pachalato. Siguió siendo un principado autónomo. Conservó sus leyes, su ejército, su iglesia y sus príncipes. Los otomanos no pudieron construir mezquitas ni poseer tierras. A cambio, recibieron oro anual y lealtad formal. Esteban había comprado la autonomía de su país con sangre. Ese estatus único explica por qué Moldavia, el núcleo de la actual Rumanía, sobrevivió como una isla latina en un mar eslavo. ¿Por qué su cultura no fue borrada tras siglos de dominación? El mapa pudo teñirse de verde otomano, pero el corazón siguió siendo rojo moldavo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué el mundo recuerda a Vlad Drácula y no a Esteban el Grande? La respuesta está en la naturaleza de la fama.
Vlad es un icono global porque es un monstruo. Encaja en nuestras pesadillas. Es simple. Sangre, estacas, horror. Esteban es más difícil. No fue un monstruo, fue un estadista. Quemó ciudades, ejecutó traidores, traicionó a su primo y también protegió a campesinos, construyó iglesias, negoció tratados y cargó con el peso de una civilización entera. Vlad luchó por venganza. Esteban luchó por el mañana. Hoy, si visitas Putna, puedes pararte ante su tumba de mármol blanco. No hay estacas, no hay leyendas de muertos vivientes. Solo una inscripción sencilla: al más glorioso de los príncipes. La historia tiene una forma implacable de filtrar el ruido. El Imperio Otomano cayó. El reino de Polonia desapareció. Hungría fue dividida, pero Moldavia sobrevivió. Sobrevivió porque hace 500 años un hombre estuvo dispuesto a ser el cirujano, a cortar, a quemar, a soportar el dolor para mantener vivo al paciente. Esteban el Grande no solo sostuvo la línea, la dibujó. Y la dibujó en hierro, tan profundamente que ni 5 siglos de viento y guerra pudieron borrarla. La próxima vez que escuches el nombre de Drácula, recuerda al primo que permaneció en las sombras, al hombre que no quiso asustar a la oscuridad, sino construir la luz que pudiera contenerla. Cada civilización guarda secretos olvidados. Suscríbete para descubrirlos uno a uno.